Está. Bien, empieza entonces la grabación y nos vamos al material. Las fuerzas sociales y el cambio cultural. Cultura y cambio social son aspectos correlativos, o sea, se interrelacionan y dependen uno de otro. El cambio social se debe dar a nivel cultural para que realmente el cambio se dé. La sociedad, en cada etapa de su desarrollo, es caracterizada por su cultura y esta engloba, ¿verdad?, en Cuba los brotes de la nueva formación socioeconómico-social. Cultura y el cambio social son dos aspectos estrechamente interrelacionados. La primera avanza junto al movimiento de todas las esferas de la vida social y de esta forma se va consolidando y convirtiendo en una fuerza social capaz de producir el cambio que abra pasos a nuevas culturas y así va evolucionando la sociedad a través de los cambios y la evolución de la cultura y esa fuerza social que va imponiéndose, ¿verdad?, y va marcando pautas dentro de la sociedad. Por ello, pudiéramos decir que forman una unidad de contrarios. Se presuponen y al mismo tiempo se excluyen, y el papel activo lo desempeña la cultura. ¿Qué es lo que se excluye? Se excluyen las cosas que ya se quedan atrás, las cosas que ya no son importantes para esa sociedad, para esa cultura. Un ejemplo, ojalá sea, ¿verdad?, el caso de la corrupción, que está inserta en nuestra cultura. Y si nosotros queremos avanzar, de hecho que tenemos que eliminar de nuestra cultura. Aún no lo podemos hacer. Está en todos los estratos, en todos los niveles sociales, lastimosamente. Entonces, hay cosas que tenemos que ir mejorando y debemos ir avanzando. El cambio, si se retrasa, frena el progreso cultural. Clarito es. Pero cuando se produce, ocurre el salto revolucionario de lo cultural. Podemos ver, por ejemplo, Chile como un país. Justamente ayer creo que se dio la asunción del nuevo presidente y la presentación del gabinete, ¿verdad?, presidencial, de los ministerios, y hubo una mayoría, o existe una mayoría de mujeres en su gabinete. Y eso es un cambio revolucionario. Revolucionario no en el término socialista, sino revolucionario en el término de cambiar estructuras antiguas, arcaicas, eternas prácticamente. Aquí en Paraguay, por ejemplo, aún no se consigue y capaz que nunca se consiga, no sabemos. Pero son cuestiones, ¿verdad?, que se deben analizar profundamente. Y yo ni tanto digo que sean mayoría. ¿Por qué no? Puede que sea mayoría, pero por lo menos que tenga el 50% cada uno de los géneros, ya sea el masculino como el femenino, en el poder. Bien, esto con respecto al ejemplo que da Chile. Colombia también en su desarrollo económico, cultural, ha cambiado mucho. Y eso sin dejar de lado, ¿verdad?, los padecimientos que tuvo las guerrillas, por un lado, el narcotráfico, en la época de Pablo Escobar y compañía, ¿verdad?, que tanto daño ha hecho a la sociedad eh, colombiana. Pero aún así supo mejorar. Y hoy en día está bastante bien de forma, en el sentido económico, ¿verdad?, y cultural, por supuesto también, y social. Y nosotros estamos ahí en que no nos decidimos aún a dar ese paso. El cambio, si se retrasa, frena el progreso, como decía hace rato. Pero cuando se produce, ocurre un salto revolucionario de lo cultural. Podemos dar ese paso. Entonces, estamos teniendo en cuenta ya que el cambio social en una sociedad es fundamental. Es fundamental. No nos podemos quedar eh, estáticos. No conviene estar estáticos. Tenemos que estar a la vanguardia, acorde a los cambios en el mundo. O sea, tenemos que seguir avanzando. Si esto del machismo que termina, por ejemplo, hoy en día en los feminicidios, aún no hemos superado, quiere decir que falta mucho aún, falta muchísimo todavía para llegar a esa equidad de género, ya que hablamos como, usé como ejemplo uno de esos
temas. Ni qué decir en el tema de la corrupción, como estaba ya mencionando también. La naturaleza de las fuerzas sociales. La fuerza social es una agrupación humana que posee recursos de poder y capacidad de voluntad, de acción para producir hechos sociales. Ejemplo, el marzo paraguayo. En aquella época ha hecho sus cambios, pero no bastaron. También puedo citar eh, una No Te Calles, la Universidad Nacional de Asunción, que se opuso justamente a la continuidad de un esquema tradicional en cuanto a, eh, a su cabeza, al rector de la UNA, y que no pudo avanzar, que se ha truncado. Y hoy en día incluso se tiene una rectora en la Universidad Nacional. Pero tampoco basta con eso. O sea, no, con eso no basta todavía los cambios. Se han logrado muchas cosas, pero otra vez se han vuelto a las viejas, eh, a las viejas tradiciones de cómo llevar adelante la universidad. Bien, todavía hay problemas en todos los ámbitos. Esta fuerza social de cambio no se siente todavía en nuestro país, lastimosamente. Se ha intentado muchas veces, pero no se pudo romper con ese esquema. Se han logrado muchas cosas, como estaba diciendo yo, pero volvemos a lo mismo, volvemos a la vieja usanza. Los líderes otra vez se vuelcan en las viejas prácticas de corrupción, y que tenían una mentalidad de cambio, de revolución, pero fueron acomodados y ya hoy en día eh, siguen en lo mismo. Eh, pero hay cambios, como estaba mencionando yo. Incluso cada gobierno va aportando su granito de arena muy a cuentagotas. El gobierno de Cartes, por ejemplo, el gobierno anterior, ha logrado también muchas cuestiones, como la ley de transparencia, donde uno puede controlar a sus autoridades. La ley de la información pública es una ley que está establecida, que uno puede hacer uso sin ningún problema de ello. Para el control social, o sea, el control de la sociedad a las autoridades. Y así otras leyes, ¿verdad? Que no recuerdo en este momento, pero que también dieron un gran salto, gran paso eh, el avance de la democracia y hacia las instituciones públicas, para que se fortalezcan, por ejemplo, ¿verdad? Pero aún falta mucho, como estaba diciendo. Las fuerzas sociales pueden llegar a acumular más fuerza. Por ejemplo, si se recupera el precio del estaño, un ejemplo, dos fuerzas sociales pueden llegar a tener más poder. Con respecto a eso, no a este tema, sino al Tratado de Itaipú, si realmente nosotros, o sea, nuestros representantes, se dignan en ser protagonistas de esas negociaciones que van a ocurrir en el 2023, eh, y de hecho que ya está ocurriendo hoy en día, podemos lograr muchas cosas. El fin de hecho que va a terminar de la deuda de Itaipú, y con respecto al Paraguay. El Paraguay es el que debe. Por eso es que Paraguay es el que menos beneficios obtiene con respecto a esa hidroeléctrica, ¿verdad? Y bueno, depende ya de los negociadores para tener una equidad real en cuanto a la distribución de la energía eléctrica, porque va a beneficiar muchísimo a nuestro país si nuestros representantes se dignan en no vender al país, en no vender a la patria. A la patria. Sigo. Dice, porque el empresario para explotar más recurrirá a más mano de obra, es decir, contratará más mineros. Y eso representa un cambio para mejor, para mejor. Esta sequía no es culpa de Marito, no le podemos culpar el calor, la sequía, a ver, los incendios, hay muchas cuestiones que van en contra. En el gobierno de Mario Abdo hubo de todo, inundaciones, sequías, frío intenso también, ¿por qué no? Eh, y que tanto ha perjudicado, y la pandemia, por sobre todo la pandemia, me estaba olvidando. Y bueno, muchas situaciones que no ha permitido, ¿verdad?, el desarrollo económico, pero de hecho que se da el desarrollo, va a haber un crecimiento económico, pero tendría que ser mayor.
lastimosamente, no es mayor. La fuerza es la aplicación de los recursos de poder. Sin una fuerza social, si una fuerza social triunfa, acumula recursos de poder. Si pierde, también perderá recursos de poder, es decir, la influencia en el poder mismo. Y los partidos políticos también, ¿verdad? Con su cuota de, podemos decir, de usufructo del Estado. Lastimosamente se aprovecha. Cuando alguien sube al poder, se aprovecha, lastimosamente. Y para sus amistades y familia. Su fuerza se mide por los votos. Y sí, tienen poder y sí van a seguir teniendo poder. De hecho, que no se puede vivir sin los partidos políticos. Ahora, lo que falta es una reorganización de esos partidos políticos. Porque de hecho que es la fuerza que gobierna el país. Hoy en día en manos del Partido Colorado. Hace poco en el gobierno liberal también, pero bueno, cada uno con sus luces y sus sombras, pero más sombras que luces. Los sindicatos también forman una gran parte, ¿verdad?, de fuerza, realmente, de poder y de decisión. Hoy en día se pelean, algunos dicen para el aumento de los funcionarios, para el aumento de salario, dicen, no, pero en realidad es para reivindicar los derechos de los trabajadores. El aumento en muchos sentidos. Y eso depende de la fuerza de los sindicatos para los obreros y a todos los trabajadores. Parece una cuestión injusta, ¿verdad? Pero que es un derecho y uno hace uso de un derecho constitucional. Y es un derecho primario de los derechos humanos también, de segunda generación, el derecho a organizarse. Y sigue con el ejemplo aquí, dice, dependen de la coyuntura, o sea, de las decisiones que se tomen arriba. Pero por supuesto que desde la presión que viene desde abajo. Desde 1925, el sindicato minero tenía gran poder. Hoy lo ha perdido totalmente. ¿Por qué? Por el tema de las minas. En la actualidad, quienes tienen, tienen un gran poder es el sindicato de transportistas. En el caso de ese país en donde está esta información, de hecho que también la minería en nuestro país es poco nada. Sí. Hoy en día los sindicatos que tienen poder, por ejemplo, son también de los transportes, ¿por qué no? De los camioneros que cuando paran todo, de los docentes, de los médicos, todos los sindicatos. ¿Y qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación de trabajadores para defender los derechos de los mismos. Empresarios también tienen su poder, los empresarios. Hoy en día los banqueros y los empresarios tienen fuerzas mayores, por supuesto, ¿verdad? Y ni qué decir los que tienen un gran monopolio de todo. En muchos países no está permitido el monopolio. ¿Qué es el monopolio? Eh, es tener muchas empresas y abarcar todo. Tener medios de comunicación, tener, por ejemplo, supermercados, tener, casi abarcar la totalidad. Entonces no le da oportunidad a que otro también pueda desarrollarse en ese ámbito. En otros países eso está prohibido. El que se dedica a la telecomunicación, bueno, se dedica a eso. Incluso no se le permite tener muchos medios. Por ejemplo, el que tiene diario no puede tener prensa escrita, no puede tener canal de televisión, por ejemplo. Pero en nuestro país eso es ley, es una ley. O sea, no existe esa ley. No existe la ley del monopolio en nuestro país. Entonces, cada empresario hace lo que quiere, más o menos, en su ámbito. Puede abarcar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Algunos, por ejemplo, como el expresidente que ya estuve mencionando, Cartes, que tiene empresas de comunicación, de telecomunicación, tiene también supermercados, tiene un montón de empresas, ¿verdad? Prensa escrita, radial, televisiva, todo. Y eso es nada más por mencionar para algunas de las cuestiones que posee esta persona. Bien, pero nuestras leyes le permiten. Nuestras leyes permiten eso. La iglesia también tiene su poder, por supuesto, ¿verdad? La iglesia católica siempre es el mediador de los conflictos sociales. Y no tanto para eso también, pero sí también por su influencia, porque su influencia es grande. La iglesia protestante no tiene ese poder, dice en Bolivia, por supuesto, tampoco en nuestro país.
Tiene muy poco poder todavía. No sabemos a dónde va a llegar. Fuerzas de presión son los comités cívicos, los coordinadores y antiguamente los universitarios. Los universitarios también tienen un gran poder. Los jóvenes de la educación media, por ejemplo, tienen un gran poder que no lo utilizan. Lo utilizan. Los universitarios en algún momento, es como que cuando Paraguay pierde 1-0, ahí recién empieza a activar, ¿verdad? Cuando ya la tiene la de perder, ¿verdad? Y no tiene que ser así, pues. Ese control ciudadano tiene que ser permanente, en todos los niveles, en todos los niveles. A nivel de los médicos, obreros, docentes, en todos los niveles debe existir ese control social permanente. Y ni qué decir de los universitarios, porque ellos tienen unas ideas muy interesantes, muy nuevas, ¿verdad? Que no es para llevarlas a la práctica directamente, sino para que sirva de una crítica a la sociedad, a las autoridades y bueno, a la sociedad en general. Las necesidades sociales y el cambio cultural. ¿Por qué ocurre el cambio? Porque hay una necesidad. La búsqueda de satisfacción de las necesidades de la persona aparece como una constante histórica. Hoy en día, por ejemplo, en muchos lugares el tema del agua. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Pero tenía que prever, eso sí, tenía que prever. Con pozos artesianos ya hechos por tiempo, ¿verdad? No es el momento, puede buscar agua cuando falta agua, no. Eso ya se tiene que prever. ¿Por qué? Porque los cauces hídricos no son eternos. Y más aún en la forma en que los administramos nosotros. O sea, el ser humano como nos administra, y más aún en nuestro país. Cada vez los ríos y arroyos son más, son hilitos o ya no existen, lastimosamente, ¿verdad? Pero existe mucha agua profunda que no se utiliza adecuadamente, que muy poco todavía podemos explotar esas aguas. La interpretación de dichas necesidades está ligada al carácter de cada sociedad, claro, pues cada sociedad tiene sus propias necesidades, a sus condiciones de desarrollo y a la visión que se posee respecto al ser humano. El cambio cultural va ligado a la resolución de la problemática social. Cuando llegue otra vez las inundaciones, es un momento, ¿verdad? Ahora estamos en lo opuesto. Nuevamente vamos a estar tratando con esos temas sobre inundación que no se hicieron nuevamente. Sigo. Por lo tanto, muchas limitaciones sociales se subsanarían cambiando sutilmente la cultura de una sociedad. Mira lo que dice ahí. Si vos le educas a tu pueblo, entonces el cambio viene por añadidura. No, nada va a quedarse como está. A muchos les conviene este estado de cosas, pero a la mayoría no. Esas cosas deben cambiar a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de educación. Muchas cosas tienen que cambiar sí o sí. La educación tiene un papel preponderante en ese sentido. Por ejemplo, si se logra superar los males culturales como el pocané, o sea, la corrupción, el mondávera, nuestra sociedad lograría desarrollarse cultural, económica y social. Sabemos todo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. La sociología y el cambio social. El tema del cambio social ha sido ampliamente debatido entre los psicólogos a lo largo de este siglo. Ejemplos típicos se pueden encontrar en las grandes escuelas o corrientes de la psicología. Justamente buscan el cambio en la conducta de las personas. El conductismo de John Watson pretendía resolver no solo los problemas de los individuos y de los grupos humanos, sino los de la transformación de la sociedad, porque se basaba en los valores, cómo hacer ese cambio de valores dentro de la sociedad, a partir de la educación basada en los métodos conductistas, a través de la repetición. De hecho, que se logran muchas cuestiones, con el conductismo, la creación de nuevos hábitos, por ejemplo, lo que pasó en la Trinidad con respecto a la limpieza, por ejemplo, y muchos otros lugares con otros temas. Los psicoanalistas en los años de la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella en la llamada Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial se desarrolla entre los países Inglaterra y Alemania.
y otros países como Francia, que fue devastada, Italia en favor de Alemania, Japón en favor de Alemania, y después se une Estados Unidos y otros países también. Y ahí termina la guerra. Después, ¿qué pasa? Y Rusia también, por otro lado, en favor de Estados Unidos e Inglaterra. Después, ¿qué pasa? Se dividen Alemania en socialista y el liberal. Y ahí surge la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Esperaban, como plantea críticamente Marie Langer, transformaciones y armonías totales. Con la ayuda de un análisis bastante prolongado y profundo, esperaban más todavía. Creían tener en sus manos el instrumento idóneo para salvar el mundo. Y así cada comunidad científica de la sociología trata de explicar a partir de sus teorías los hechos sociales que ocurrieron en la historia, a lo largo de la historia. Bien, ahí va nuestro texto, haciendo un redondeo un poquitito de lo que hoy leímos, partiendo de lo que es el cambio social. El cambio social improvisado, como le decíamos, ¿verdad? O imprevisto, ocurre lastimosamente con las desgracias de tipo naturales, como las sequías que tenemos hoy en día, ¿verdad? Los incendios y las inundaciones y otras cuestiones, las erupciones de los volcanes, por ejemplo. Estuve leyendo justamente una información que en el año 1916 hubo erupciones volcánicas en grandes lugares, o sea, en puntos así en el planeta, que no permitieron que exista en ese año el verano, o sea, con las nubes, o sea, el humo, las cenizas y compañía, el sol no llegaba, entonces la temperatura se mantenía muy fresca o fría. Bueno, y ¿quién tiene la culpa? Marito no en este caso. Lo demás sí, pero en este no. Entonces, y bueno, es algo que ocurre de forma natural. El cambio inesperado. Pero cuando el cambio es programado, es para bien, es para mejorar. Construir, por ejemplo, un viaducto gigante como el de la Costanera, por ejemplo, es para mejorar. Y si uno se va y recorre esos lugares, se va a dar cuenta de que el cambio es radical. Y no solamente ha perjudicado a algunos comerciantes, pero ha mejorado muchísimo la viabilidad, el dinamismo en el tránsito en ese lugar y como una entrada a la capital. Muy interesante, ¿verdad? Es un cambio programado, que no fue programado por este gobierno precisamente, sino ya desde antes se traía en mente, pero que fue llevado a cabo por este gobierno. Bien, y más o menos de esa forma deben actuar las autoridades. No importa que sea de otro partido, no importa que sea de otra corriente en el mismo partido. Trabajar para mejorar, cambio para mejorar. Evolución y progreso, la educación como parte fundamental de ese cambio social. Las fuerzas sociales, que son las personas que se organizan y logran los cambios sociales. Y ese cambio social se da a nivel cultural, necesariamente. Si no se da a nivel cultural, entonces el cambio no se da. Las fuerzas sociales, su naturaleza, de que están compuestas, y aquí vemos, por ejemplo, como fuerzas sociales los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, la iglesia y las fuerzas de presión, como los comités cívicos, las coordinadoras y los universitarios también por un lado. Las necesidades sociales y el cambio cultural, las necesidades, o sea, el cambio se da por una necesidad, siempre. La psicología y el cambio social, varias corrientes psicológicas estudiaron el fenómeno del cambio social para mejorar de una forma programada, pero muchas de ellas terminaron ahí. Bien, y por supuesto que la sociología, como dice ahí, la comunidad científica de la sociología siempre va a estar tratando de explicar la realidad social en cuanto a los cambios y, por supuesto, lo que ocurre en la sociedad. Y va a ir teorizando eso. Como decíamos al principio, no tanto al principio, cuando estudiábamos la metodología científica decía yo, que por qué la ciencia, o sea, por qué la sociología o las ciencias hacen ciencia.
para elaborar teorías que expliquen realidades. Muy bien, es todo por hoy y no sé si había un trabajito. Voy a mirar un poquitito. Sí, comentario en línea sobre ejemplos de cambio social. Y de hecho que ya citamos varios. Aquí veo que 11 ya enviaron. Sí, 11. Falta poquito. Bien, 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 bien. Veo que están haciendo el trabajo. Cuando dije veo, no les mostré, ¿verdad? Ahí está. Ahí va. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Detengo la grabación.